Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos los titulares. En Argentina, la coalición Fernández se impone en primera vuelta de las elecciones presidenciales. En nuestro expediente económico, el análisis de los desafíos del nuevo gobierno. El gobierno estadounidense recrudece el ilegal bloqueo contra Cuba. En breve los detalles. Y además, en otras informaciones, el Parlamento Europeo aprueba extender las negociaciones para la salida del Reino Unido del bloque. Los detalles en breve. De inmediato iniciamos las informaciones económicas en Telesur. El Frente de Todos se impuso en las elecciones presidenciales de este domingo en Argentina. Alberto y Cristina Fernández, la dupla electa para presidente y vicepresidenta respectivamente en primera vuelta. La fórmula Fernández tiene por objetivo dar una vuelta a una página oprobiosa en la historia reciente de Argentina. Aquí tenemos un dato para ustedes para que tengan una idea, un importante dato que podría resumir el panorama de la crisis que le deja Mauricio Macri a los Fernández en Argentina. Cristina Fernández le dejó a Mauricio Macri un país creciendo en un 2,7%. Macri ha revertido ese escenario y Argentina ahora está en una recesión oficial desde septiembre del año pasado, 2018, luego de que acumulara 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB. Se prevé que el crecimiento de Argentina se desplome hasta el negativo 3,1% cuando acabe este año 2019. Pero los detalles en este dato ahora. Una de las cosas que más se le critica al gobierno de Mauricio Macri es el regreso al FMI a cambio de nada. Porque si bien con el préstamo por 56.300 millones de dólares que le otorgó el organismo multilateral a mediados de 2018, irían destinados, según Cambiemos, a resolver los problemas económicos del país, la cosa no fue así. Mientras los dólares que entraban al país vía endeudamiento se iban fugando fronteras afuera, los ciudadanos tenían que hacer frente a una crisis socioeconómica que se compara con la vivida en 2001. Las cifras dan cuenta de ello. Según datos del INDEC, la indigencia subió del 4,9% al 7,5%, de acuerdo a los datos del primer trimestre de 2018 y 2019. Son 3,1 millones de indigentes, es decir, 1.100.000 nuevos indigentes en un año. La pobreza, por su parte, aumentó del 27,3% al 35,4%. De igual forma, proyectados estos porcentajes a la población urbana nacional, el número de pobres pasó de 11.150.000 a 14.400.000. Son 3.250.000 nuevos pobres en tan solo 12 meses. Si se incluye la población rural, el número de pobres se eleva a 15.800.000 personas. Además, la cifra oficial de inflación correspondiente al mes de septiembre cerró en 5,9%, su mayor nivel en el último año. La suba de precios en 12 meses ya alcanza el 54,5%. La alta tasa de inflación en Argentina ha impulsado el valor de los alquileres. Los salarios y los niveles de empleo se han visto afectados por la recesión y son el fiel reflejo de que el país se encuentra hundido. En la capital, Buenos Aires, el distrito más rico del país, cerca del 40% de los inquilinos luchan por pagar sus alquileres, que aumentan a un ritmo más veloz que los salarios, según la Oficina de la Defensa del Pueblo de la Ciudadanía Autónoma. El Congreso de Argentina está analizando proyectos de propuestas para aliviar la crisis de la vivienda, pero mientras los políticos evalúan la situación, un número cada vez mayor de argentinos se esfuerza para pagar los alquileres debido a una crisis económica producto de las políticas macristas. Y que mejore la situación económica, porque la inflación nos está matando, nos está comiendo el bolsillo. O comemos, o pagamos la tarifa, o pagamos el alquiler. No es por nada, pero yo como una vez al día. El resto tomo mate.
Macri prometió que su gobierno buscaría cuidar a los inquilinos preocupados por un futuro incierto, pero hizo todo lo contrario. Eliminó los subsidios a los servicios públicos como parte de una campaña para reducir las deudas del gobierno y le puso la soga al cuello a quienes no gozan de vivienda propia. La desregulación del mercado inmobiliario sigue y tenés una crisis económica muy fuerte. Por lo tanto, el mercado avanza en materia de aumentos indiscriminados y la gente no puede hacer frente a eso por los salarios atrasados y porque el mercado impone sus reglas. Entonces, sí, no se veía hace mucho tiempo, te diría desde el 2001, 2002, que tantas familias en Argentina no sepan dónde van a vivir porque no pueden pagar más el alquiler. La crisis de alquileres subraya una dinámica más amplia en medio de una Argentina en crisis. Los ciudadanos se sienten pesimistas con el deterioro del pronóstico de crecimiento económico, por lo que esperan que el próximo gobierno ayude a impulsar los empleos y el salario. Otra de las preocupaciones que más se repite en la sociedad argentina es el tema del desempleo. Vamos a revisar entonces algunos datos anteriores a la actual gestión de Mauricio Macri. La tasa de desempleo en el pasado, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, era del 15,6%. En 2007, cuando Cristina Fernández asumió las riendas de la Casa Rosada, lo hizo con un nivel de desocupación que alcanzaba entonces el 8,1%. En 2015, Cristina terminó su mandato y le entregó a Mauricio Macri un país con una tasa de desempleo de 5,9%. Hoy, a poco menos de 2 meses de que culmine el mandato de Mauricio Macri, el desempleo en Argentina se ubica en el 10,6%, lo que significa un alza de 4,7% más de cómo asumió la presidencia Mauricio Macri. Y si bien la crisis socioeconómica es uno de los principales desafíos que enfrenta una vez más el peronismo en Argentina, hay un importante problema también a resolver y es la deuda externa, que alcanza casi el 92% del PIB. Macri en 2017 endeudó a Argentina por décadas, por lo que el gobierno de los Fernández deberá ahora hacer frente al pago de una elevada y prolongada deuda. La agenda de pagos de Argentina al 30 de septiembre del presente año ascendía a 308.732 millones de dólares, de los que deberá pagar cerca de 33.000 millones durante 2020 y montos mayores en los años siguientes. Rusia se desprende del dólar. El mayor productor de petróleo de Rusia, Rosneft, cambió a euros todos sus contratos de exportación. Así lo anunció el presidente ejecutivo de esa compañía, Igor Sechin. Sechin dijo que Rosneft ya se ha cambiado completamente al euro como la moneda base para todos sus contratos de exportación y que ve un gran potencial para trabajar con esa divisa. Como el dólar estadounidense tiene una participación del 60% en el comercio global y una participación del 90% en el comercio de petróleo y productos derivados del petróleo, la resistencia al monopolio financiero puede y debe demostrarse, así lo dijo el presidente de Rosneft. El máximo titular de la compañía rusa también destacó que el yuan tiene el potencial de convertirse en una importante reserva mundial de divisas en el futuro, con la mayor participación de China en la economía global. Bien, momento de revisar los indicadores del precio del petróleo al inicio de la jornada de este lunes. El petróleo del Brent de referencia en Europa opera a 61,07 dólares el barril, pierde 0,47%. El petróleo WTI de Texas opera a 55,95 dólares el barril, pierde en su caso 0,52%, mientras que el precio de la cesta petrolera venezolana cerró la semana del 21 de octubre al 25 de octubre en 367,26 yuanes, a comparación de la semana pasada que cerró en 361,17 yuanes. Y bien, con esto entonces hacemos una primera pausa aquí en nuestro impacto económico. Al regreso hablamos de Reino Unido. El Parlamento Europeo aprobó aplazar hasta 2020 el Brexit. Los detalles a la vuelta.
De vuelta a las informaciones en nuestro impacto económico, vamos ahora a hablar de Reino Unido. La Unión Europea retrasó el Brexit hasta el 31 de enero próximo. El presidente del Consejo Europeo confirmó que la Unión Europea aceptó el requerimiento del Parlamento británico para prorrogar de nuevo el Brexit hasta que se resuelva el bloqueo legislativo por el que atraviesa el país. Los 27 miembros que conforman la Unión Europea aceptaron retrasar hasta el 31 de enero de 2020 el Brexit, tal y como lo había solicitado el primer ministro británico Boris Johnson por imposición del Parlamento británico. También la Unión Europea está preocupada de que el Reino Unido pueda intentar flexibilizar algunas regulaciones, entre ellas los derechos laborales, después de abandonar el bloque regional. Ahora, las empresas británicas también se encuentran preocupadas por los costos que puede generar la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Entre esas preocupaciones están, por ejemplo, los gastos de controles aduaneros y los aranceles que se impondrán en sus bienes. Vamos a ver. Ante un posible Brexit sin acuerdo, empresas como Mylands, que han sobrevivido varias tempestades económicas como las 2 guerras mundiales, se mueven hacia una sola dirección: mantenerse dentro del mercado europeo en un futuro cercano, y lo hacen a través del almacenamiento de materias primas ante la amenaza inminente de una interrupción producto de un mal divorcio. Por supuesto, tememos que las fronteras se cierren o que las mercancías simplemente no pasen a la misma velocidad. Y es por eso que estamos acumulando mercancías y estamos tratando de acumular lo más que se pueda en este momento. Las cámaras de comercio británicas alegan que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, no ha respondido ni la cuarta parte de las preguntas para los negocios, aun y cuando las empresas están luchando para mantenerse en medio de un escenario que da una salida sin acuerdo. Esta pelea es costosa, ya que mantener la materia prima requiere costos elevados, y el esfuerzo se ve ensombrecido por una moneda cada vez más débil. Y cambiando de tema, Estados Unidos y China están más cerca de alcanzar un acuerdo. Así lo informó la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos luego de varias conversaciones telefónicas de alto nivel. El presidente Donald Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que China quiere hacer un trato muy mal. Hay que señalar que las dos economías más grandes del mundo están tratando de calmar una guerra comercial de casi 16 meses que está agitando los mercados financieros, interrumpiendo las cadenas de suministro y también desacelerando el crecimiento económico mundial. Hasta el momento, Trump solo acordó cancelar un aumento del 15 de octubre en los aranceles de $250.000 millones en productos chinos sobre las compras agrícolas, un mayor acceso a los mercados de servicios financieros de China, también mejores protecciones para los derechos de propiedad intelectual y un pacto monetario. Ahora, el respeto a las diferencias es la clave para alcanzar un acuerdo comercial entre ambos gigantes económicos. Y según dicen, que hay que otra señal de progreso en las conversaciones para aliviar las disputas comerciales. Esto es otro paso hacia el fin de un acuerdo comercial basado en el consenso alcanzado cuando los negociadores se reunieron en Washington, por lo que China ha estado trabajando para satisfacer las demandas estadounidenses en áreas como las importaciones agrícolas y la supervisión de productos de fentanilo. Mientras tanto, China solicita la cancelación de todos los aranceles punitivos, una cifra preliminar para las compras de bienes de los Estados Unidos. Y por supuesto, ambas partes han identificado sus preocupaciones y han mostrado su disposición a eliminar los obstáculos en el camino para llegar a un acuerdo final. Están sucediendo cosas buenas con China. Realmente quieren hacer un trato. Van a comprar muchos más productos agrícolas de lo que nadie creía posible. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, invitó a todos los países a impulsar a las pequeñas empresas para obtener un avance en el desarrollo de la economía mundial, ya que la misma crece a un ritmo más lento. Alrededor del mundo, una de las áreas de progreso más valiosas es cuando las pequeñas empresas crecen, cuando se forman y crecen. Y así podemos mirar alrededor del mundo y ver que en bastantes partes del mundo no hay suficiente progreso en esa área. Todavía no hay mucho crédito para las pequeñas empresas, y esas son áreas en las que los gobiernos pueden trabajar. Momento de hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. A regreso nos vamos de Europa a América Latina. Estados Unidos recrudece el bloqueo contra Cuba. Los detalles a la vuelta. Ya venimos.
Bien, de vuelta a las informaciones. Las sanciones de Estados Unidos a Cuba obligan a suspender los vuelos a México y a Venezuela. El bloqueo comercial, financiero y económico que Washington aplica contra la mayor de las Antillas cumplió ya 59 años, convirtiéndose en el más largo en la historia de la humanidad y lejos de desaparecer, es reforzado ahora cada vez más por las administraciones norteamericanas. En ese sentido, la aerolínea más grande de Cuba, Cubana de Aviación, anunció que canceló varios vuelos internacionales a México y Venezuela debido a las últimas sanciones impuestas por la administración de Trump. Se estima que las cancelaciones afectarán a unos 40.000 pasajeros para fines de este año y generarán pérdidas de aproximadamente $10 millones estadounidenses a la compañía. También anunció que reembolsará los boletos aéreos a precio completo a los pasajeros. Hay que señalar que ante el constante asedio que ejerce Estados Unidos contra La Habana, los residentes de la isla se pronunciaron. Vamos a ver. La medida que ellos tomaron es una medida arbitraria para reducir la entrada de turistas a Cuba y además eso trata de apretar más la tuerca para tratar de ahogar a la revolución y traerle más problemas al pueblo cubano. Bueno, esa medida nos perjudica en el sentido que nada más tenemos un solo destino. Y no tenemos otro destino y nos perjudicaría la entrada de más extranjeros a Cuba. Pero bueno, hay que resistir, hay que seguir luchando y batallando contra todas las medidas que nos pongan. Cambiamos ahora de contexto. Luego de una década de gobierno, Evo Morales ha sido electo por cuarta vez como presidente de Bolivia con casi el 47% de los votos, logrando además la mayoría absoluta en el Parlamento. Pero la buena noticia no solo es para el partido Movimiento al Socialismo. La economía boliviana también lo agradece y ahí está la clave de este triunfo. Durante los 13 años del gobierno de Evo Morales, la economía boliviana creció a un promedio del 4,9% cada año, según los últimos datos de la CEPAL. En 2018, Bolivia fue el país suramericano donde más aumentó el Producto Interno Bruto, con un 4,2%. Las políticas implementadas por el gobierno de Morales se han traducido en mejoras para los segmentos más vulnerables de la población. Desde 2006 hasta 2018, el gobierno boliviano logró reducir la pobreza en un 25% y la pobreza extrema en 23%. Una hazaña que muchos reconocen, puesto que siempre se ha visto como un imposible revertir 2 siglos de pobreza en una década. Pero Morales, a quien quisieron tratar de menospreciar llamándolo indio, lo logró. El mayor acierto económico del gobierno de Morales ha sido la construcción de un crecimiento inclusivo que ha permitido mejorar el acceso a oportunidades, especialmente en las áreas de salud y educación. En este último campo, por ejemplo, la diferencia se hizo patente a solo 2 años de que Morales subiera al poder, cuando la tasa de analfabetismo pasó del 13,3% al 4,7% entre 2006 y 2008. Planes como el Programa Nacional de Alfabetización y el Yo Sí Puedo consiguieron sentar el camino para que Bolivia registrara el año pasado la cifra más baja de su historia, 2,4% según el Ministerio de Educación. Y Chile presenció la mayor marcha que haya vivido en su historia. El presidente Sebastián Piñera, si bien no renunció como se le exige, la población en masa que le exige la renuncia optó también por pedirle la renuncia a todo su gabinete. Piñera dijo lo siguiente: la marcha que todos vivimos fue una marcha multitudinaria y pacífica. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado. Así lo dijo el presidente desde el Palacio de Gobierno. He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete para enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos. Son 24 los ministros que fungen bajo la dirección del presidente chileno y que según sus declaraciones han debido renunciar. Piñera hizo un llamado a los chilenos a iniciar esta semana con plena normalidad institucional y ciudadanía. También propuso al Congreso del país una profunda y exigente agenda social con el fin de introducir mejoras en los salarios de los trabajadores y las pensiones, así como de estabilizar los precios de los servicios básicos como la electricidad y el agua y los peajes. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @LuisTelesur. Hasta la próxima.